Desapareció y volvió a aparecer aquí. El doctor me tiene nervioso. Nervioso, la cartera mía que había desaparecido, volvió a aparecer sola. Al final entendimos que usted quería la cartera. ¿Cómo el papeleta? Sí, porque quería la cartera. Eso hasta yo peleo por la cartera del doctor. Diario de 13, el diario de todo. Pelea porque está llena de papeles nada más. Papeles. Le creo, papeles. Andaba buscando para llamarse una llamada telefónica. Dejé la cartera de arriba y desapareció la cartera. Entonces que apareció tirada atrás de mí. ¿Tú puedes creer eso? Ahorita tengo yo que contar a ver qué faltó algo. Son papeles. Ver carteriano en una. Yo no estaba convencido sobre la reforma fiscal y ustedes lo de clase media, pero de acuerdo a lo que leí en su cartera, creo que la reforma fiscal va. La reforma fiscal va, ya la reforma fiscal está, eso como dije, una puñalada para nosotros. La gente de clase media. Que se avive la gente de clase media. Nuestra página en la web es www.diariodetres.com. Nuestra línea telefónica es el 809-724-8962. Son 3 líneas con salto automático. Usted nos llama aquí a CDN en la radio 89.7. Son las 7:49, porque a veces hay diferencia entre este y este. Esa computadora tuya. Esto yo. No, este es media loca. Media nada más. Ella a veces se despacha y me da a las 5 de la mañana, Mira, a las 7 y pico de la mañana. Nosotros que en la última semana y media, hemos dado una cobertura muy completa sobre Sandy en Estados Unidos y lo que hizo antes en Haití. Salió hoy el ministro de Agricultura diciendo que hay pérdidas en el agro de unos 933 millones de pesos solamente en plantaciones de tomate y plátanos. Y yo creo que eso es para preocupar en cuanto a lo que es los precios de esos artículos de primera necesidad. Tenemos llamada. Buenos días. Gracias. Cómo no, agradecido. Muchas gracias por todo. Un abrazo a Gasolinera El Embrujo. Y retomando el comentario, estamos hablando de 2 productos que nosotros consumimos, y no tan solo consumimos esos productos de manera masiva, también se afectó aguacate, la habichuela, el guandul, la yuca, batata, arroz, maíz, cebolla. Entonces los productos de la canasta familiar de primera necesidad fueron afectados por Sandy. Dice el Ministerio de Agricultura que va a invertir unos 407 millones de pesos para tratar de restablecer, pero esa producción que se vio afectada va a tomar tiempo para poder nuevamente cosechar esos productos, lo que te indica a ti que los precios van a subir porque la oferta va a ser menor. Mira, ahí hay un ingrediente añadido en eso, y tú hablas de la falta del producto en el momento. De todo es sabido que por ejemplo el plátano es un cultivo que está muy ligado a las horas de luz del día. En el invierno nosotros tenemos menos horas de luz, por lo tanto hay menos producción de plátano, la producción en el país baja. Y el precio sube, cíclicamente a finales de año el precio del plátano sube, pero la explicación está dada en que como hay menos horas de luz al día, hay menos producción de plátano, hay menos plátano para ofrecerlo. Pero 10 pesos por un plátano son 10 pesos. No, pero a eso me refiero, es decir, no es solamente que el impacto que va a tener por los problemas que tuvo el plátano con las plantaciones que fueron derribadas por las crecidas de las aguas, los vientos, fundamentalmente en la zona de Barahona, que hay que decir que es una zona productora de plátano eminentemente. Por excelencia. El mejor plátano que se daba en el país hasta hace poco tiempo, el plátano barahonero, era el más grande. Tú sabes que eso tiene que ver mucho con el potasio. Pero eso es un solo producto. El potasio tiene mucho que ver con el crecimiento del plátano, con la fructificación de las plantas. Y cuando tú le adicionas el potasio, por eso es que esas fórmulas que se llaman 15-15-15 hablan de nitrógeno, fósforo y potasio. El nitrógeno tiene que ver con el desarrollo de la planta, el fósforo tiene que ver con las estructuras de la planta, y finalmente
potasio tiene que ver con la fructificación. Los suelos de Barahona son sumamente ricos en potasio. Y por eso no hay que hacer mucho esfuerzo en producir plátanos de esa enorme calidad. Pero hay que recordar también que el plátano es uno de los cultivos más vulnerables precisamente a esta zona donde vivimos, que es una zona ciclónica. Entonces cada vez que hay una brisita que se mueve mucho, ahí están todos los plátanos en el suelo. Está bien, pero está caro. No tiene tallos, son pseudo tallos. ¿Cómo dijo la doña? ¿Cómo dijo la doña que entrevistamos aquí? Que Doña Benilda, hablando de la bondad del plátano. Pero está caro. Está caro, sí. Está caro. Bueno, pero no está póngase asequible. usted a producirlo. Porque nos quejamos que está caro, pero no estamos viendo que hay un productor que está teniendo ¿A qué número lo llamo? Producir ese vaina, pero sigo comprándolo caro. Pero te digo, bueno, tú tienes la opción. Yo con eso, véndame plátano barato. Barato. Lo mío es produzcalo usted barato. Ayudar a mi esposa a pelar el plátano y comerlo. No, pero produzcalo usted barato, porque nos quejamos, que está caro, pero y el productor del plátano, que se lo está llevando el diablo, que cuando le pasa la brisa, que le tumba la plantación, no le queda un centavo, y tiene que reponer esa plantación nueva vez, sembrarla, ponerle abono, mojarla. Óigame, no nos quejemos tanto de que el plátano esté barato. Siembre 2 o 3 cepas en el patio de la casa. Mire, plátano, huevo y arroz caro son malas señales económicas, aquí donde quiera. Pero aquí sobre todo donde comemos arroz, plátano y huevo. Pero muy baratos son peor señal. Muy baratos esos productos son peor señal. Porque te habla. Me gustan baratos. A ti te gustan baratos. Pero pregúntale a cuántos productores de huevo o productores de plátano les gusta que esté muy barato. Sí, pero hay una cosa de varios. No, a ellos no les va a gustar. A ellos no, porque ellos lo que quieren ganar más. Mi suegro es productor de plátano. Y él siempre me decía, yo nunca lo entendía. Él me decía que cuando el plátano está barato es cuando él más gana dinero. Yo decía, pero ¿cómo va a ser? Dice, claro. Dice, me decía él, cuando el plátano está caro, él produce 15, 20 mil plátanos. En ese tiempo, cuando estaba caro, era a pesos, en aquel tiempo. Entonces producía 20 mil pesos. Cuando en la época de mucha abundancia, él cortaba 60 mil plátanos a 50 centavos. Pero no hay incentivo. Y entonces la cantidad que recibía era de 30 mil pesos. Volumen. No entonces él decía que ciertamente la mayor producción dejaba más dinero. Esa es la verdad. Porque un gobierno debe tener pero un plan. Ahora mismo, ustedes que saben de eso, Domingo, escúchame. Sí. Debe tener un plan un gobierno. Porque yo me imagino, si el plátano sube porque la naturaleza hizo tal cosa, un gobierno entonces le da respuesta a eso diciendo, bueno, entonces ahora el gobierno va a incentivar que haya más siembra de plátano, bajando por ejemplo fertilizantes, bajando los herbicidas, o sea, ayudando al campesino, al productor a tecnificar. Yo me imagino que un gobierno que se respeta tiene ese plan. Para que yo, que lo único que hago es pelar el plátano y comérmelo, lo tenga a precio asequible. Eso no es. Digo, así, yo lo interpreto. Así debería ser. Eso es lo que yo interpreto. Porque el gobierno debería tener una política de protección al productor y de protección al consumidor. El problema es que el gobierno no ve la producción alimenticia del país como un concepto estratégico en el desarrollo de la República Dominicana. Nosotros hemos descuidado la producción de bienes de consumo a nivel agrícola, porque para nosotros la prioridad estratégica del desarrollo es haber creado una economía de servicio, no haber creado una economía productora y no haber convertido a lo que debió de haber sido República Dominicana el granero del Caribe. Le va a decir igual que Hipólito Mejía, usted tiene gallina, ponga usted un huevo. Mire, la comparación es enojosa. ¿Y por qué? ¿Y por qué se están comparando contra un expresidente de la República? Nunca se me hubiese ocurrido a mí decirle que ponga usted un huevo. Pues yo entiendo lo tedioso. Yo he sido dueño de gallina y yo entiendo, pero a mí no me puede ocurrir eso. Tenemos al periodista Jonathan Liriano de Multimedios del Caribe desde la ciudad capital. Jonathan cubre de manera habitual lo que es la Cámara de Diputados, ese hemiciclo, y en el día de ayer estuvo presente durante la sesión dentro de la Cámara, donde se aprobó en primera la lectura en una caldeada jornada
la reforma fiscal. Buenos días, Jonathan. Buenos días. Sí, lo importante yo creo que para nuestro pueblo, tú que estuviste ahí y pudiste seguir de primera mano las incidencias, es precisamente cómo se llevó la jornada, cómo fue la discusión, que nosotros esperábamos un intercambio entre las personas, los diputados de la bancada de la oposición, que ciertamente pudieran hacer sentir su voz en contra del lineamiento y la raya que bajó el gobierno de aprobar de manera inmediata la reforma fiscal. Desde el inicio, algunos diputados del PRD y el mismo tenían la intención de impedir que la lectura que se le diera a la pieza fuera una lectura orgánica, como establece el artículo 112 de la Constitución, porque ellos tenían que la ley este proyecto debería aprobarse con las 2/3 partes de los presentes. Pero inmediato el presidente de la Cámara, Abel Martínez, dejó claro que esa no sería la lectura. Y ahí comenzó la tensión, porque los diputados del PLD estaban dispuestos, y así lo hicieron posteriormente, a pasar la reforma fiscal como una ley ordinaria. Ahí comenzaron las tensiones. Entonces, lo que hace el PRD y otros opositores, como la diputada Guadalupe Valdés, de Alianza por la Democracia, es tratar de cambiar el contenido de la fiesta o contenido que se aplazara. Específicamente con la propuesta de Guadalupe Valdés, pedir que se aplazara el conocimiento por 15 días para hacer un estudio más profundo, y tomó el tema que no se tomó en el Senado, el tema de la necesidad de incorporar los responsables del fiscal que dio al traste con este proyecto de reforma. Pero ninguna de esas propuestas, pero yo la acabo de llamar, la de informar el impuesto a las compras por internet y a la azúcar y a la grasa, pero 829 o 809, el aceite vegetal, todas esas propuestas fueron aplazadas por la fuerza mayoritaria. También, yo lo voy a llamar, unido con la mayoría de los diputados del Partido Reformista, exceptuando al señor Isono, que mostró su rechazo completo a esta fiesta. Fueron momentos de tensión, porque mientras algunos querían conseguir algún cambio, o por lo menos otro espacio para la discusión, el PLD no fue espacio. El PLD hizo uso de toda su fuerza y pasó la fiesta como ya el pueblo lo conoce. Finalmente un diputado del PLD enojado, porque no le dieron el espacio para él pronunciarse o expresar su pensamiento con la fiesta, y de paso tumbó un paso de Guillermo, Manuel Lora, ¿cómo tú estás? Discúlpame, cogí tu número de teléfono equivocado. Te vamos a llamar ahora del 809-724-8962. En un momentico te vamos a llamar. Okay, bye. Bien, yo creo que es importante precisamente saber a la salida de los diputados de la Cámara, ¿cuál fue el momento de tensión que se vivió? Porque vimos imágenes y tengo entendido, además de la policía utilizando gases lacrimógenos y algún tipo de impasse para la salida de los legisladores en la tarde de ayer, luego que se hiciera la votación. La marcha que el movimiento Justicia Fiscal coordinó para manifestarse frente al Congreso de la República en la mañana y a principios de la tarde, parte de sus integrantes quedaron en la cercanía del Congreso. Entonces, cuando se conoció la noticia de que la fiesta se había aprobado, la manifestación más leve, menos fuerte, continuó los alrededores, y algunas personas de las que se están manifestando querían acercarse a los diputados para presentar su rechazo, pero había un cordón policial y, según el coronel Aquino, que es el responsable, a un policía supuestamente se le cayó una bomba lacrimógena. Provocó un incidente interesante que captaron las cámaras de televisión, y posteriormente también se habla, en ese momento yo no estuve, pero se habla de que uno de los legisladores o oficiales de la policía, este caso no le puse escuchado todavía, intentó chocar a un manifestante. Entonces hubo un momento de tensión, pero tampoco fue cuidado, porque ya estaba la salida de la tarde y quedaban muy pocos manifestantes y había muchos policías todavía a esa hora. Bien, pues te agradecemos, Jonathan, como siempre, tu movilidad en reportarnos desde la ciudad capital, dejándonos saber aquí a toda la región norte de primera mano las incidencias que se llevaron a cabo en la Cámara de Diputados y todo lo que sucedió en ese paquetazo moral, además de fiscal, el cual fuimos sujetos en la tarde de ayer. Gracias a ustedes y saludos a Santiago. Muy bien, muchas gracias. Gracias, Jonathan.
Liriano, ahora si alguien ve al coronel Aquino, Ah, denle mi saludo, usted sabe por qué. vamos a intentar comunicarnos ahora con el líder, Mira, el quien está liderando la oposición en estos momentos. a propósito de líderes, veo que el primer presidente de estos alrededores, de estos pedazos, que saluda al presidente reelecto norteamericano Barack Obama, es el haitiano Michel Martelly. Él está manifestando en Twitter que le ha transmitido su felicitación al presidente norteamericano Barack Obama por su reelección a la presidencia de los Estados Unidos. Tenemos llamada, buenas. Buen día, José. Buen día, Chago. Buen día, Miguel. Buen día, Ernesto. Y a Buen día. todos los que conforman este gran equipo. Yo me siento, la verdad, ser miembro de este equipo. Así es. José, me recuerdo a Balaguer, me recuerdo la estación. Señor Moreno, Danilo Medina, le hablamos a del pesar diario de ser un hombre de esta generación, de varios un presidente de moderno, la radio. me recuerda que en su accionar el doctor Balaguer no gobernaba bien los 3 primeros años de su periodo, pero su último año intentaba apretar mucho dinero en la calle, funditas, regalitos, bicicletas, para que a los dominicanos se les olvidara el maltrato de los primeros 3. Yo creo que Danilo Medina se ha dado cuenta de que eso le funcionaba a Balaguer. Y este paquetazo oficial que se ha hecho, preferiblemente ese hoyo posiblemente, escúcheme, venía desde hace unos años. Lo que ha hecho Danilo ha sido intentar tapar este hoyo en el primer año y no en el segundo, tercer año o en su último año. Y yo estoy seguro de que la Constitución se renovará otra vez para el 16. Me recuerdo de verdad al doctor Balaguer. Buen día. Gracias, Miguel. Tenemos al licenciado Guillermo Moreno, quien ayer vimos por los medios, fue a introducir una acusación formal, una denuncia por ante el Procurador General de la República. Y nosotros decíamos hace un momento fuera del aire, o dentro del aire, antes de la llamada, al parecer alguien decidió asumir el liderazgo de la oposición en este país. Guillermo, buenos días. Muy buenos días. Me siento muy complacido de conversar con ustedes y con su público. Guillermo, la postura que has mostrado, si bien nos representa a muchos en la República Dominicana, sin embargo, nosotros la vemos como un tanto quijotesca. Quijotesca porque hay en la percepción, pero asentada en muy buena fuente, de que la justicia en República Dominicana está normada por el Poder Ejecutivo, y más que el Poder Ejecutivo, por el grupo de Leonel y comparte. Sabiendo tú, como conoces las estructuras más que nosotros, judiciales del país, ¿cuál es la salida que tú le ves finalmente a este procedimiento valedero que tú inicias, pero como nosotros dijimos, un poquito cuesta arriba con este tren judicial? Es muy cierto que la justicia dominicana está cooptada por el partido oficial y fue diseñada su esquema para blindar judicialmente al actual expresidente de la República, doctor Leonel Fernández. Se invirtieron recursos y se creó un diseño constitucional para que él quedara blindado y fuera uno de los intocables y fuera favorecido por la impunidad. Esa es su pretensión. Pero nosotros como ciudadanos tenemos el derecho de asumir responsablemente la actitud de enfrentar esa situación. Y esto tiene que ser así porque la democracia nunca ha sido un regalo de los que detentan el poder. La persecución de los corruptos
nunca ha sido tampoco un regalo, ha sido siempre un esfuerzo de ciudadanos y de la ciudadanía y de la opinión pública, hasta que llegue un momento en que todo ese andamiaje es quebrado. Nosotros estamos haciendo un esfuerzo responsable, mostrándole a la sociedad nuestra creencia en la legalidad democrática, apoderando a las autoridades que tienen la competencia para investigar los actos de infracción, y es la ciudadanía ahora la que corresponde asumir esta denuncia y exigir el castigo para los responsables del déficit fiscal. Todo dependerá en gran medida de que la ciudadanía se ponga de pie y a una sola voz y por múltiples vías, los medios de comunicación, los periodistas, las personas que hacen opinión, los gremios profesionales, que exijan el castigo de los responsables de la reforma fiscal. Precisamente uno de las estrategias que buscan los que detentan el poder es vencernos por adelantado, hacernos creer que están en una fortaleza inexpugnable y por tanto hacernos bajemos los brazos. No, nosotros tenemos que demostrarle que aquí hay un pueblo que exige justicia, que no quiere más impunidad, y tenemos que exigirle al Procurador General de la República que cumpla con su función, que asuma responsablemente su función, que él está puesto ahí no para que haya más impunidad, sino que de su cargo le exige es que cumpla y que haga cumplir la ley. Si nosotros lo reclamamos y si los sectores de opinión los reclamamos todos los días, no tendrán otra alternativa que no sea investigar esos hechos y llevar a los tribunales a Leonel Fernández, Félix Bautista, Díaz Rúa y todo su grupo de corruptos, de ministros corruptos, y finalmente llevarlo a lo que es su destino, donde deberían estar, en una celda de Najayo. ¿Cuáles son los méritos que tiene la denuncia que tú has hecho contra el expresidente Leonel Fernández, contra el exministro Díaz Rúa y contra el senador Félix Bautista? Nosotros hemos presentado en la denuncia varios aspectos que son elementos indiciarios y probatorios de conductas reñidas con la ley penal. En primer lugar, reproducimos en base a investigaciones periodísticas bien fundadas y reportajes con donde aparecen testigos y testimonios directos que son medios de prueba que pueden servir al Ministerio Público para investigar. En primer caso, la situación de las nominillas. En el caso de las nominillas tenemos la ventaja que es el propio expresidente de la República, Leonel Fernández, quien admitió en una comparecencia pública que desde el año 2005 se están utilizando recursos del Estado para favorecer con pago a los miembros de los comités de base y de los comités intermedios. Se hizo una evaluación bien fundamentada que demuestra que eso equivale a 1.400, lo que se invierte en las nominillas, a 1.430 millones de pesos al mes, que a un año son 18.500 millones de pesos lo que se llevan las nominillas, y que en el periodo de 7 años, es decir, del 2005 al 2012, la nominilla representa 130.000 millones de pesos, lo cual es bastante, es una tercera, 2/3 partes del déficit fiscal que hoy tenemos. Por tanto, ahí hay un primer elemento probatorio fundamentado en investigaciones con todas las informaciones que ellos requieran,
y además admitido por el propio presidente de la República. Otro elemento importante es lo relativo a los viajes del presidente de la República, que hemos señalado en la denuncia que el presidente durante todo este periodo hizo 70 viajes. Oigan bien, estuvo 392 días en 8 años fuera del país. Si ustedes observan, 392 días es mucho más que 365 días, que es un año. Es decir, que de los 8 años que gobernó, él estuvo más de un año, o un año y unos 32 días más, 33 días más, un año y 33 días más fuera del país. Durante ese periodo, los viajes representaron unos 1.939 millones de pesos que se invirtieron solamente en esos 70 viajes del presidente de la República, que además se hizo acompañar de unas 1.556 personas en la suma de todos los viajes que realizó. Pero ¿qué es lo que constituye el ilícito penal? Que en muchos de estos viajes, él utilizando recursos del Estado y en viajes oficiales, lo hizo para firmar acuerdos de la Fundación Global. Y eso es utilizar recursos públicos para beneficio privado, porque la Fundación Global no es un órgano público del Estado. Él la preside y él es presidente de esa fundación, pero esa es una entidad privada que tiene fines privados. Por tanto, cuando él utiliza un viaje oficial o hace un viaje oficial para firmar acuerdos con universidades, ahí está entonces tipificado el hecho de que él está usando recursos públicos para fines privados. Y en tercer lugar, debo señalar que también se fundamenta en todo la denuncia que la utilización de 40.000 millones de pesos que él mismo admitió que iba a emplear en la campaña electoral. Esa denuncia se transcribe, esa declaración se transcribe, incluso donde él especifica las obras concretas y la forma concreta como se iba a utilizar esos 40.000 millones de pesos en pavimentados de calles con un objetivo electoral. Si nosotros observamos, la Constitución es muy clara cuando dice que nadie puede utilizar una función pública para provecho o beneficio directo o indirecto de amigos, familiares, relacionados o asociados. Utilizar y disponer 40.000 millones de pesos para beneficiar al candidato de su partido oficial transgrede el artículo 236 de la Constitución vigente, que tipifica o contempla el castigo a la corrupción. Doctor. Por último, el otro aspecto importante de la denuncia que presentamos es cómo tanto en el caso de Víctor Díaz Rúa, el ministro de Obras Públicas, y el ingeniero Félix Bautista, es director de la Oficina de Ingenieros Supervisora de Obras del Estado y actual senador de la República, cómo desarrollaron un esquema de sobrevaluación de las obras y de sobreejecución que reproduce un esquema corrupto. Por ejemplo, en una obra como la remodelación de la Biblioteca Nacional hecha por la Oficina de Ingenieros del Estado, Supervisora de Obras del Estado, en la remodelación de la Biblioteca Nacional el presupuesto original era 88 millones de pesos. Y oigan bien, terminó en 1.397 millones de pesos. Es decir, que el presupuesto fue
14 veces mayor al terminar que el presupuesto originario y que estaba consignado en la ley de presupuesto. Y así se enumeran la construcción del edificio tecnológico de La Guardia. Originalmente fue consignado en 283 millones de pesos y finalmente termina en 1.463 millones de pesos. Entonces todo esto se enumeran las 20 obras en las cuales la oficina supervisora tuvieron los mayores gastos en cuanto a sobrevaluación del presupuesto, y lo mismo se hace con un conjunto de obras que ejecutó también la Secretaría de Obras Públicas o el Ministerio. Un ejemplo de del Ministerio es el caso de la autopista del Coral. Originalmente presupuestada en 403 millones y terminó en 1.803 millones, es decir, un presupuesto 4 veces mayor al que originalmente había sido consignado. Todo esto constituyen claros ejemplos de violación de la Constitución, de violación de la ley orgánica del presupuesto, de la ley de función pública, de la ley de contratación de obras y servicios del Estado, de la ley de crédito público, y tipifican ilícitos penales como el desfalco, el cohecho, la prevaricación, el abuso de confianza, la falsedad en escritura pública. Licenciado Moreno, ¿qué cosa lo ha alejado o lo aleja de Leonel Fernández y de ese grupo en el que en alguna oportunidad usted fue miembro de ese equipo, tal como todos conocemos en sus funciones públicas? ¿Hay alguna razón de manera especial? ¿Es el interés del país o hay algún otro interés? Nosotros no puede decirse que nos alejamos o nos acercamos, porque nunca estuvimos, digamos, próximos. Nosotros desempeñamos una función pública que fueron a nuestra vivienda, a nuestra casa en el año 96 a ofrecérnosla como procurador fiscal del distrito. Le planteé incluso en aquella ocasión que necesitábamos 48 horas para pensar y saber si aceptábamos o no, porque eso implicaba un cambio, digamos, radical en lo que era mis actividades privadas, y como no estaba ni aspirando ni pensando en eso, me tomé 48 horas y lo acepté. Digamos, la causa por la cual hoy y desde aquella época hemos tenido una actitud frontal, no solamente respecto de el doctor Leonel Fernández, sino de todos aquellos que en funciones públicas han asumido comportamientos contrarios a la ley y a la ética política. Desde aquella época nuestra confrontación provino precisamente de que asumimos una posición de combatir y de darle curso a los expedientes de corrupción. Y desde el Palacio Nacional había la actitud de encubrirlo y de no perseguir a los corruptos de los gobiernos anteriores en aquel momento del año 96 que éramos fiscales. En los años posteriores hemos ido profundizando esta línea de conducta y finalmente hemos intervenido y estamos interviniendo desde hace ya unos años en la actividad política activa, y hemos mantenido también la misma línea de enfrentar la corrupción, porque la corrupción es uno de los males peores que tiene la democracia dominicana, y no hay forma de nosotros poder plantearnos avanzar hacia una democracia institucionalizada, fuerte, creíble, si no somos capaces de acabar con la impunidad y el borrón y cuenta nueva, si no somos capaces de hacer un gobierno honesto
y nos corresponde a los que ejercemos la política y a los que tenemos una vida pública o funciones públicas o somos parte de los forjadores de opinión, de plantear con toda claridad la no conciliación frente a todos los actos de corrupción que se cometen en nuestro país. Es la única forma de construir, que nosotros construimos, de construir una sociedad más democrática y más fortalecida institucionalmente. Guillermo, esta denuncia que tú haces en el día de ayer ante la Procuraduría General de la República de tipo penal, en estos momentos, ¿cuál es el curso, en tu entendimiento, de la intríngulis de las leyes y el sistema judicial dominicano que ha de seguir? ¿Qué tendría que hacer el procurador y esa instancia en la cual fue depositada, y qué podemos esperar tanto los medios de comunicación como la sociedad civil, precisamente para darle ese seguimiento que es necesario, esperando que se resuelva y que se dilucide la denuncia que has hecho? Sí, nosotros lo que estamos pidiendo, en resumidas cuentas, es que se investiguen los hechos que hemos denunciado. Nosotros no queremos de antemano no exigir otra cosa que no sea que Leonel Fernández Rey, Félix Bautista y Víctor Díaz Rúa y todos los que puedan ser involucrados o estén involucrados en todo este gran déficit fiscal, no se le investigue. Lo que estamos pidiendo es que se investigue sus conductas, que para nosotros, conforme a nuestras afirmaciones, esa conducta fue de tipo delictuosa y hubo malversación de fondos y hubo corrupción. Lo que le corresponde al Procurador General de la República, y lo hemos apoderado a él porque está implicado un senador de la República que tiene privilegio de jurisdicción. Le corresponde a él, en primer lugar, hacer el registro de la denuncia como formal, como un expediente penal, y en segundo lugar le corresponde a él practicar y asumir la dirección de las diligencias de investigación necesarias para determinar la naturaleza de los hechos delictuales que ha cometido o han cometido estas personas. Yo quiero insistir en algo. En la República Dominicana, y para que se pueda, insisto en esto, para que se pueda valorar la dimensión de esta denuncia. En la República Dominicana se ha producido un déficit fiscal admitido por las autoridades en más de 187.000 millones de pesos. Ese déficit es 3 veces el hoyo del Baninter, del Banco Baninter. ¿Qué es mucho decir? Entonces, ante un déficit fiscal de esa naturaleza, sabemos que ese dinero, esos 187.000 millones de pesos, no se esfumaron ni fueron quemados, sino que esos 187.000 millones de pesos fueron al patrimonio de personas, de familias o de grupos económicos. Entonces es necesario que se haga una investigación. La democracia dominicana, en la República Dominicana, no se puede permitir que un hecho de esta naturaleza no se investigue la conducta de los que son responsables de haber producido ese déficit fiscal. Y lo que estamos planteando es que se abra esa investigación, empezando por el principal responsable, que es Leonel Fernández, porque era el jefe del Estado. Si él hubiese sido un abogado en actividad privada, no estuviera en esta acusación, sino que él está ahí porque él era el jefe del Estado. Por tanto, no es nada personal, sino es a sus actuaciones y a sus despropósitos y a sus violaciones que esta denuncia apunta junto a los demás que están implicados. Entonces, hecha esa investigación,
entonces se debe proceder a llevarlo a juicio, a los tribunales, para que sean los tribunales lo que determine, no nosotros, no el procurador, sino los tribunales los que determinen finalmente su grado de responsabilidad penal. Con eso nosotros crecemos como sociedad y nosotros crecemos como democracia. Esa es la aspiración sana y esa es lo que debe solicitar la ciudadanía. Y no importa la forma, nosotros hemos iniciado una campaña junto a la del depósito de la denuncia que se llama No Más Impunidad, castigo a los responsables del déficit fiscal. Y todo aquel que quiera por algún medio solidarizarse o apoyar que no haya más impunidad y que haya castigo, solo tiene que llamar al teléfono 809-238-5409 o escribir al correo electrónico nomasimpunidad@gmail.com. Ahí estamos recabando la firma o mejor dicho los datos de todos los ciudadanos que están dispuestos a apoyar una exigencia legítima que es que se investigue a los responsables del déficit fiscal y que de resultar culpables se les dispongan las sanciones que la ley determina para aquellos que violan la ley penal. ¿Puede el Procurador General de la República rechazar la denuncia? Bueno, si lo hace cometería un acto de irresponsabilidad suprema, porque la misión de un ministerio público que es apoderado de una denuncia es investigar. Y fruto de la investigación, entonces, darle curso o no darle curso. Y para no darle curso, tiene que fundamentar y, por tanto, negar los hechos que se han puesto ahí. Nosotros, que somos conocedores de la materia, nos hemos asegurado de poner en sus manos hechos probados y que son ciertos y que al ser investigados van a revelar la responsabilidad penal de los denunciados. Por tanto, nosotros no hay posibilidad de que una denuncia de este tipo sea revocada, que no sea como un acto de irresponsabilidad política, entonces lo vamos a enfrentar como tal. ¿Qué tiempo, Guillermo, le tomó a ustedes escudriñar bien y sustentar la denuncia que ustedes presentaron? Realmente veníamos trabajando en esto desde hace ya unos 2 meses, digamos en la fase final, porque esto requirió, además de toda una información acumulada que ya uno tenía en base de datos, entonces ver cómo formular ya en forma de denuncia. Fuimos muy cuidadosos de solo implicar en la denuncia a aquellos sobre los cuales teníamos elementos probatorios sustentables que la hicieran viable y factible. Es decir, no quisimos hacer en ningún caso una denuncia alegre, festinada, de bulto, sino todo lo contrario, algo sostenible en nuestro marco jurídico y además eso sobre la base de la indicación de los medios probatorios suficientes para que fuera sostenible la denuncia. Bien. Guillermo, vamos a agradecerte la condescendencia de haber aceptado nuestra llamada para salir al aire. De parte nuestra, solo una recomendación final. No desmayes. Yo sé que va a salir mucha gente a intentar torpedear lo que ustedes están haciendo. Finalmente alguien aquí hace algo por el país, por nosotros, los que quizás no nos habíamos atrevido a hacer cosas y los que no teníamos tampoco la dirección política para que de alguna manera se actuara contra los delincuentes y contra la corrupción en la República Dominicana. Gracias, Guillermo, nuestro respaldo y nuestra disposición a que cualquier cosa que quieras por aquí, por el Cibao, nos tienes de tu lado, puedes contar con nosotros. Muchísimas gracias. Gracias, Guillermo.
en nombre mío, en nombre de Alianza y en nombre del país, que no dejen caer en la opinión pública este reclamo de justicia, que es un reclamo justo, es un reclamo válido, es un reclamo legal. No debe pasar un solo día en el cual no le pidamos a las autoridades que investigue a los responsables del déficit fiscal, que ya está apoderada, no tiene la excusa de que nadie ha denunciado, ya está apoderado, y lo único que exigimos es que el Ministerio Público abra la investigación y profundice, y para eso es determinante que no dejemos caer en la opinión pública este reclamo justo. Así que es mi pedimento a ustedes como ciudadanos, como periodistas y como directivos de este tan importante medio informativo. Muy bien, gracias Guillermo Moreno, líder de la oposición de la República Dominicana en estos momentos. Antes de irnos a pausa, yo creo que hay que recalcar algo que él dijo al final. La denuncia tiene elementos probatorios sustentables, no fue hecha a la ligera. Cuando hablamos de elementos probatorios es que se puede corroborar con fuentes independientes. La responsabilidad recae ahora en la justicia dominicana en darle seguimiento a aquello. Vamos a la pausa, Pedro, retornamos con más aquí en Diario de Tres. Doctor, después que te echó abajo a Hipólito se puso Ana María, el líder de la oposición, y te acaba de decir que Guillermo Moreno. ¿Qué es lo que tú quieres? Este echó abajo a Hipólito. José Néstor. Muchas gracias, muchas gracias.